para reducir los niveles de riesgo existentes y el acceso e intercambio con las fuentes de información para los actores involucrados como un aspecto dentro de la incidencia política. Cuanto a algunos lineamientos que se identificaron, hay que hacer una revisión de las políticas de salud por los gobiernos en función de asumir los compromisos. Es decir, hay un conjunto de políticas de salud y las cartas magnas, las constituciones establecen un conjunto de compromisos que los gobiernos no están cumpliendo su cabalidad. De tal manera que lo que se está instando acá es que los gobiernos hagan su función conforme a las políticas de salud. El otro aspecto de la vinculación de políticas y programas hacia una equidad es la atribución y asignación de recursos por los gobiernos. En este sentido, se está diciendo que crear las condiciones de cara a los cambios climáticos requieren de recursos, y esto debe estar expresado en los presupuestos de cada uno de los países. El otro aspecto es de un aumento de los niveles de seguridad existentes y de futuro en las familias ante las afectaciones producidas por el cambio climático. Y las iniciativas específicas que se identificaron fue retomar las estrategias de la atención primaria en salud, enfocar en la reducción de la vulnerabilidad, desarrollando capacidad de las familias hacia el control de riesgo en la salud. Es decir, un planteamiento interesante que hizo Carlos Hernández, un planteamiento sobre que hay un enfoque de los desastres, la gestión de riesgo globales, un enfoque muy global. Sin embargo, esas afectaciones de los desastres naturales, de los cambios climáticos, repercuten en la vida de los individuos, de las familias, de las personas. Entonces, el abordaje que se está proponiendo es que sea centrado en la familia, no solamente esas grandes estrategias nacionales, regionales, sino también en lo micro. Y hacer un análisis de riesgo de la atención primaria en salud enfocado a los eventos producidos por el cambio climático. Es decir, que el próximo año se cumplen los 30 años de Alma Ata, la atención primaria en salud, como una estrategia mundial para dar respuesta a los problemas de salud del mundo. Entonces, lo que se plantea acá es de que se retome la atención primaria en salud como un eje transversal esencial en las políticas públicas de la región. Gracias. En primer lugar, queríamos hacer referencia sobre el nombre de la mesa. Se llamaba Mesa de Desastre y consideramos de que habría que ser más integral, más amplio y no solo quedarnos en el tema de desastre. Por lo tanto, nosotros consideramos cambiar el nombre y que se llamara Mesa de Gestión de Riesgo. Eso fue, digamos, la primera discusión que tuvimos. Y luego, no voy a leer todos los aportes generales, sino más bien las conclusiones a partir de la matriz que trabajamos. Nosotros iniciamos el análisis y luego vimos de que habían 4 líneas estratégicas que eran muy importantes dentro de la gestión de riesgo hacia el cambio climático. En primer lugar, los procesos de sensibilización y socialización, cuyo objetivo en general, decíamos nosotros, la divulgación de información a nivel regional, nacional, regiones autónomas, tomando en cuenta la particularidad de Nicaragua, departamental y local. Hacer incidencia en la educación formal e informal en el tema de gestión de riesgo, los análisis y estudios de riesgo, también como base de la sensibilización y socialización de la información, hacer énfasis también en el marco jurídico que tiene que ver con la gestión de riesgo. Luego, la otra línea estratégica que consideramos fundamental en esto es el fortalecimiento de las capacidades locales, nacionales y regionales con estos siguientes objetivos. Sobre todo, hacer una incidencia política fundamentalmente a nivel de gobiernos nacionales y locales, porque es donde hay, digamos, mucha vulnerabilidad, digamos, en ese sentido. Divulgación de información a nivel regional, nacional, de las regiones autónomas, departamentos y a nivel local, llamando local a lo municipal y a las comunidades. Fortalecimiento institucional, esto tiene que ver sobre todo a nivel de planificación territorial
y sobre todo el cumplimiento de las leyes. Nosotros comentábamos y discutíamos de que a nivel de los países hay una serie de leyes, el problema es que no se cumplen y que había que hacer una incidencia en el cumplimiento de las leyes. Fortalecimientos de las estructuras locales, nacionales y regionales para la gestión del riesgo. Cuando hablamos de gestión de riesgo, todos sabemos, no vamos a repetir conceptos, sino que sabemos de que hablamos de prevención, mitigación y atención, las 3 líneas de trabajo. Capacitación y gestión de riesgo ante los efectos de los cambios climáticos. Consideramos que es fundamental el fortalecimiento de las mesas nacionales de gestión de riesgo en todos los países de la región. Fortalecimiento de las estructuras comunitarias, urbanas y rurales en riesgo. E implementación y fortalecimiento de los sistemas, ¿cómo se llama? Se me escapó ahorita. Alerta temprana. Luego, otra línea estratégica es la creación y fomento de mecanismos financieros para la gestión de riesgo. Esto tiene que ver, digamos, con ajustes a las partidas presupuestarias a nivel regional, a nivel nacional, que se incluyan realmente fondos para, digamos, la prevención, la mitigación y la atención de desastres. También incidencia en los presupuestos municipales, lógicamente a partir del presupuesto nacional, ver cómo se incide a nivel local, la gestión de recursos nacionales e internacionales, la incidencia para la transferencia de fondos de países desarrollados y programas y proyectos de desarrollo para inversiones seguras. También consideramos que es importante el tema de ordenamiento territorial, ¿verdad? No visto aislado, pero sí como base para hacer gestión de riesgo, y esto tiene que ver con los estudios y planes, ¿verdad? A la aplicación y cumplimiento de leyes y políticas de ordenamiento territorial y los programas y proyectos que estos se puedan generar a partir de estos estudios y planes. Y en lo último, la concertación de actores, nosotros decíamos más a nivel de grupos de cabildeo, a nivel de la región, y que tiene que ver con las coordinaciones y alianzas a nivel regional, nacional y local, la cooperación internacional y la responsabilidad social corporativa. Aquí el nombre muy elegante que tiene que ver con la empresa privada, de cómo involucrarlo en este asunto. Y estos son, digamos, nuestras propuestas de líneas estratégicas y de objetivos que tienen que ver con la gestión de riesgo, no de desastres, sino la gestión de riesgo entendiéndola en toda su plenitud ante los efectos del cambio climático. Solamente. Muchas gracias. Esto fue una producción de Radio Maíz, Universidad Nacional Agraria.